Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del COVID y de la gripe. Es cierto que la incidencia del COVID está disminuyendo y a ver si tenemos suerte y no tenemos que hacer ningún programa más. Pero también parece que la gripe este año puede ser más intensa. Vamos a tratar estos temas, se ha iniciado ya la campaña de vacunación para ambas enfermedades y intentaremos aclarar todas las dudas que podamos tener sobre este tema. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Mila por venir. Hola Juan, muchas gracias a ti como siempre. Tú eres médico especialista, ya te conoce todo el mundo, de medicina familiar y comunitaria. Matilde Zornosa, gracias Matilde por venir. Gracias Juan. Tú eres pediatra, pero ahora estás trabajando en el programa de vacunaciones de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí. Muy bien. Y José Antonio Navarro, también Hola. Pediatra. Gracias por venir, José Gracias Antonio. por la invitación. Tú eres además consultor honorario de vacunas del Ministerio de Sanidad y además estás como experto en la Comisión Europea de Vacunas del COVID. Sí. A ver si ya te quitan el puesto porque haya desaparecido. Bueno, si llega. Llega. Muy bien, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Es recomendable ponerse las dos vacunas a la vez, la de la gripe y la del COVID? ¿Puede un test de antígeno también detectar la gripe? ¿Cómo podemos diferenciar que tenemos gripe o COVID? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Mila, como médico de atención primaria, ¿cómo se espera que sea la gripe este año? Pues la verdad es que con el curso actual de la pandemia y el levantamiento de las medidas higiénicas, el llevar mascarilla, el lavarnos las manos o simplemente lo que es el que ya no hay distancia social, pues se prevé un escenario donde puedan coexistir gripe, coronavirus y infecciones respiratorias de todo tipo. Lo que sí se ha visto y en determinados foros y en casi todos los foros científicos es que este año la gripe viene más fuerte, la epidemia de gripe se prevé más importante. Y es lógico que lo pensemos cuando llevamos 2 años y medio con mascarilla, con lavado de manos, con distancia social, que son, digamos, las medidas que se toman para prevenir ese tipo de infecciones. Con lo cual yo creo que este año más que nunca aumentar las coberturas vacunales es muy importante. También tenemos la epidemia o la pandemia del coronavirus, que también tenemos que ver cómo se comporta. Posiblemente curse con pequeñas ondas más que con olas que antes conocíamos con esos picos, con esas olas epidémicas. Con lo cual, pues si esas pequeñas ondas coinciden con infecciones respiratorias y con gripe, el escenario puede ser complicado y que el sistema sanitario pues se pueda ver saturado. Muy bien, para intentar evitar esto, Matilde, tenemos las vacunas, que no es poca cosa. Vamos a hablar en primer lugar de la gripe. ¿Quién se debería vacunar de la gripe? A ver, las personas que se deben vacunar de gripe son aquellas personas que tienen riesgo de tener una gripe que se complique, como por ejemplo las personas que tienen un riesgo por edad, personas de 60 años o más, las personas menores de 60 años que tienen una patología de riesgo, una condición de riesgo. También son grupo en el que está recomendada la vacunación antigripal los sanitarios, que tienen el riesgo de transmitir la infección a personas vulnerables. Las personas que conviven o que cuidan enfermos crónicos, las embarazadas, que siempre es un grupo de riesgo muy importante y en el que hay que intentar aumentar la cobertura de vacunación, no solamente para proteger a la embarazada, sino para proteger a su bebé en los primeros meses de vida. Y luego también dentro de los grupos prioritarios de vacunación antigripal también están, como años anteriores, pues los trabajadores esenciales o los trabajadores de granjas de aves o granjas porcinas.
Muy bien. Es una gran parte de la población. Además de esos grupos, cualquier persona que quiera vacunarse de la gripe puede hacerlo. A ver, las dosis que se compran por parte de la Consejería de Salud y por parte del Servicio Murciano de Salud están destinadas siempre a los grupos prioritarios. Al final de la campaña de vacunación siempre se dice que, habiendo disponibilidad de dosis, al final de la campaña, aquellas personas que no estén en los grupos prioritarios, pero si hay disponibilidad de dosis, podrían vacunarse, sí. Muy bien. Vamos a ver, José Antonio, casi todos, la inmensa mayoría, nos hemos puesto la vacuna del COVID. Además, la gente al principio tenía cierto miedo, después se ha visto que realmente ha sido lo que ha parado la pandemia. ¿Tú crees que esto va a hacer que este año, y con las perspectivas que ha dicho Mila, haya más gente que quiera vacunarse de la gripe que otros años? Bueno, es una pregunta que no es fácil. Yo quizá volvería a la primera que le has hecho a la doctora Tomás, y es cómo se prevé que venga la gripe, ¿no? Es la pregunta del millón que todos los años aparece, cómo será, las predicciones, no hay ningún parámetro que nos vaya a decir meses antes o semanas antes que nos diga cómo va a venir, cómo va a ser qué incidencia va a tener, qué gravedad, cómo se va a comportar, pero sí hay una cosa que es interesante que lo ha dicho la doctora, que es el concepto de deuda inmunitaria. ¿Qué significa eso? Son 2 años que han transcurrido con medidas de contención, que hemos tenido poco contacto con virus respiratorios porque teníamos un aislamiento. Eso ha hecho, especialmente en la infancia, que haya habido poco contacto especialmente con virus, menos con bacterias, pero especialmente con virus, lo cual hace que de alguna manera no se haya estimulado el sistema inmune. ¿Qué implica? ¿Qué implicación puede tener? Pues que si llega el virus de la gripe nos coge, digamos, el sistema inmune no debilitado, pero poco entrenado precisamente por esa ausencia de contacto con virus, en lo que se conoce, como decía antes, con el nombre de deuda inmunitaria. Quizá pueda ser un factor que nos pudiera explicar, o podía explicar el que la temporada gripal de este año, o esta temporada, que fuera un poco más intensa. Y respecto a qué cobertura vamos a obtener, bueno, yo creo que hemos tenido buenas coberturas en población vulnerable. Hemos sobrepasado, tradicionalmente no sobrepasábamos el 50% y hemos llegado cerca de un 70%. Yo creo que lo importante o lo interesante es que sigamos avanzando, pero si ya partimos de un 70%, yo con eso ya creo que a priori estaría ciertamente contento, pero evidentemente tenemos que luchar para sobrepasar ese tope de 70 y llegar pues, a lo que recomienda la OMS, que es por encima del 80%. O sea, la OMS recomienda que lleguemos por encima del 80% de vacunación de la gripe. En población de riesgo. En población de riesgo. No tenía idea de lo de la deuda inmunitaria, pero... Es un concepto muy bonito, ¿eh? No, si lo único que necesitamos ya es tener hasta deuda inmunitaria. Bueno, tenemos muchos millones de déficit, pues ahora tenemos un poco de deuda inmunitaria. Ya, deuda inmunitaria, me ha parecido una idea genial eso. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, María Iruz Soler, han elegido unas palabras en relación con este tema para explicarnos su origen. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la gripe, del COVID y de las vacunas. Pues empezamos con el origen de gripe. Es un término que viene del francés grippe, que se traduciría como enfermedad que agarra. También tenemos el término en inglés grippe. Y por ejemplo, cuando se extiende por un gran territorio, basta denominarse una epidemia de gripe. La palabra epidemia viene del griego epi, sobre, pero también extensión, de duración de tiempo, y demos, demia viene de demos, que es pueblo en griego. Entonces, una extensión, algo que se extiende en un pueblo durante un tiempo, pero los griegos lo utilizaban con otro sentido, lo utilizaban con el sentido de visita al extranjero, como un viaje de estudio, un viaje de Erasmus, en el que una persona iba a otro pueblo a ver durante un tiempo qué es lo que pasaba en ese pueblo. En la actualidad se utiliza con una connotación negativa, porque es siempre una epidemia de gripe, una epidemia de asesinato, una epidemia de violencia. También relacionado tenemos pandemia, ¿no?, que presenta el prefijo pan, que viene del adjetivo griego pas, pan, que significa todo, algo que todo alumno de clásicas conoce, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto, porque los profesores de latín y de griego, sobre todo los de griego, intentamos que lo aprendan, por otras cuestiones que no vienen al caso. Bueno, hablando de pandemias, ¿cómo no vamos a hablar del COVID? ¿El COVID o la COVID? Femenino, masculino, ¿cómo se dice? Pues en verdad se puede decir de las dos formas. Las dos formas son correctas porque la COVID es cuando nos referimos a la enfermedad, porque es una enfermedad y es femenino, y el COVID porque es un virus, el virus que es masculino. Por eso ambas son correctas. ¿Y cuál es su origen etimológico?
Pues coronavirus, corona viene del término latino que significa guirnalda y virus veneno. ¿Y por qué se le ha llamado así? Porque el virus visto en el microscopio recuerda a la aureola que rodea al Sol y así la llamaron. ¿Y COVID-19? COVID-19 es por las siglas del inglés Coronavirus Disease, se coge COVID y el 19 por el año 2019 en el que se inicia. Pues menos mal que ahora contamos con una serie de medicamentos y vacunas que podemos luchar contra esa enfermedad, ¿verdad? Pues sí, el origen de la palabra vacuna está relacionado con la vaca, ¿no? Cierto, con el animal. Sí, porque hubo un médico británico que se dio cuenta que unas mujeres que ordeñaban vacas presentaban menos la viruela, o no la presentaban muy atenuada. Entonces pues, fue investigando y se dio cuenta de que una de las sustancias de la vaca influía en esto. Muy bien. ¿Y tú, Mariluz? ¿Te has vacunado contra el COVID? Sí, yo sí me vacuné. No estoy como una amiga que me decía con una copa que no se vacunaba porque no sabía lo que llevaba la vacuna. Y pero sí sabía lo que llevaba la copa. ¿Seguro que sabía lo que llevaba la copa? Bueno, pues nosotros aconsejamos siempre que se vacune. Palabras de médicos. Muy bien, ya sabemos un poco más sobre el origen de las palabras, es siempre interesante. Vamos a ver, Mila, desde el punto de vista clínico, tú como médico de atención primaria, ¿eres capaz de diferenciar una gripe de un COVID? Pues no te creas que es tan fácil y sobre todo porque llevamos prácticamente 2 años sin gripe. Entonces hemos visto algunas, pero no es tan fácil. En realidad es que son 2 virus que son respiratorios, que además tienen un mecanismo de transmisión que es el mismo, por gotitas, por contacto con sustancias, con objetos contaminados, que tienen además el periodo de incubación que también es el mismo y que tienen como síntomas, y yo creo que lo hemos sentido en nuestro propio cuerpo o en la gente que tenemos cerca, pues síntomas muy parecidos. La fiebre o febrícula, el dolor de músculos, que son las mialgias, el cansancio, la falta de apetito. Y luego hay otros síntomas como pueden ser el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la tos, la disnea, pero es verdad que hay algunos síntomas que son más característicos. Por ejemplo, la disnea es más típica o ha sido más típica, o lo hemos visto más con el COVID, ¿vale? La fatiga. Exactamente, la fatiga. Y también los síntomas digestivos, las diarrea, náuseas, vómitos han ido más. Y los famosos y conocidos que muchas veces se detectaban así, la alteración del gusto y del olfato, aunque todas las infecciones un poco respiratorias por alteraciones de las mucosas pueden darse esas alteraciones del gusto y del olfato, pero esa falta de gusto y de olfato tan radical que se produjo durante la primera ola y que fue tan característico es más típico del coronavirus. Diría que la gripe y en la época que tuvimos gripe pues es mucho, hace que el paciente esté más postrado, más en la cama, más debilitado. Y el típico dolor ese de cabeza con dolor como detrás de los ojos, que el paciente dice me duele la cabeza pero detrás de los ojos, también era muy típico de la gripe. En cualquier caso son virus que pueden ir de leves o no tener ningún síntoma a ser graves e incluso producir la muerte. Y además los dos pueden, sobre todo a pacientes que tengan patología de base, descompensarlo. Un paciente con una patología cardíaca te meten en insuficiencia cardíaca, una patología pulmonar te meten en insuficiencia respiratoria. Entonces es difícil. Veo que por lo que dices que es bastante complicado, menos mal que ahora hablaremos más adelante, que tenemos test para ahora lo hablamos. Vamos a ver, Matilde, vosotros que manejáis muchos datos desde la consejería, no sé si, me imagino que este dato lo tendréis. Por ejemplo, ¿cuántas personas se mueren en España en un año normal de la gripe? ¿Y cuántas muertes se podrían evitar si esas personas se hubieran vacunado de la gripe? A ver, ¿cuántas personas mueren? No es una pregunta tan sencilla de responder porque las defunciones por gripe se estiman de manera directa por modelos, viendo el exceso de mortalidad durante el periodo en el que circula el virus de la gripe comparado con el periodo basal en el que no circula. Entonces, esos modelos para un año normal, que un año normal nos vamos a ir antes de la pandemia, a la temporada 2019-2020, en España, pues no llega a 4.000 personas, unas 3.900 personas. Entonces, si eso lo extrapolamos a la población que tiene Murcia, pues serían como unas 40 personas.
¿Cuántas muertes podríamos evitar? Como ha dicho el doctor Navarro, es muy importante la cobertura vacunal que obtengamos, porque el impacto que tiene la vacuna depende en parte a la cobertura, a cuántas personas tenemos vacunadas. Entonces, no es una pregunta sencilla de responder. No, si no esperaba que fuera mentira, ¿no? Pero nos has dado unos datos muy claros. Aproximadamente mueren en España 3.900 personas de gripe y sí, eso es una estimación indirecta, pero bueno, tenemos un dato que quiero decir que al principio se decía que el COVID era como la gripe y en un año mató a 100.000 personas, o sea que no es lo mismo, no era lo mismo. Vamos a ver, José Antonio, prácticamente, bueno, los que estamos aquí no hemos vacunado todos, yo 3 veces ya del COVID, pero ahora, ¿qué grupo se recomienda una dosis de recuerdo? Sí, bueno, también antes de contestar, como decía Matilde, no solamente hay que pensar en la mortalidad, sino que hay que pensar en lo que deja, en las secuelas que deja la gripe. Es frecuente, y creo que la doctora lo habrá visto en su consulta, esa persona ya que antes de padecer la enfermedad, persona mayor o que tiene una patología crónica, padece la gripe y luego se queda con una fragilidad extrema, es decir, que cuando antes era perfectamente se podía manejar en la vida, a partir de ese padecimiento ya necesita a alguien que le ayude, no se puede levantar de la cama, necesita apoyo, ¿no? Y eso es un cuadro que se ve con mucha frecuencia después del padecimiento de la gripe, ¿no? Y es un dato que no solamente hay que hablar de cuántos ingresan y cuántos fallecen, sino qué secuelas deja, ¿no? Y ya volviendo a la pregunta que me hacías, hay una cosa clara, la inmunidad o la protección que obtenemos después de vacunarnos o después de padecer un COVID o una COVID es limitada, en 6, 8, 9 meses. Por tanto, ahora mismo, si los últimos que se vacunaron fue en noviembre del año pasado, noviembre y diciembre del 21, pues están entrando ya en un momento en el cual esa protección frente a la enfermedad grave, frente al COVID grave, digamos que va descendiendo. Entonces es esa población vulnerable en la que esa protección, como digo, va descendiendo, en la que en principio debe proceder a vacunarse y recibir lo que sería una segunda dosis de recuerdo. O sea, no hablar de segunda, tercera o cuarta, sino de segunda dosis de recuerdo. Y sería esa población vulnerable, tanto mayores de 60 como los menores que tienen trastornos crónicos, y son el colectivo en el cual está a priori indicada la vacunación. Lo cual no quiere decir que si la vigilancia epidemiológica continuada nos busca o al final descubre otros grupos de riesgo o población sana que por las características de la variante actual o la variante que circule padecen también problemas graves o enfermedad grave, quizá en un futuro también pueda ser tributario de vacunación. Pero a día de hoy la población seleccionada es población de 60 o más años y menor con trastornos crónicos de base. Vale. Lo que has comentado me parece muy interesante, que no solo es la mortalidad, sino realmente que personas mayores que están bien después de una gripe pegan un escalón hacia abajo importante. Esto lógicamente sería un dato más a favor de la vacunación de estas personas, obviamente. Claro, y luego además también, que no lo he comentado, los trastornos cardiovasculares. Se ha visto cómo puede ser un factor desencadenante de infartos de miocardio y de angina de pecho. Sí, creo que tenía una pregunta por ahí delante sobre si prevenía los infartos, pero bueno, luego lo hacemos, ¿no? Si es bueno repetir para que... No, si lo que voy con esto es que la gripe no tenemos que ceñirnos y quedarnos solamente con lo que es el padecimiento de la gripe, la he padecido y adiós. La gripe es mucho más compleja, muchísimo más. Y si metemos en un saco lo que es el padecimiento agudo y luego las secuelas que deja, es un problema muy grave de salud pública. No, muy, muy importante. Vamos a ver, Milagros. En los medios de comunicación ya ha salido que ya se ha comenzado con el tema de la campaña de vacunación tanto del gripe como COVID. ¿Cómo se ha organizado en los centros de salud? ¿Cómo pueden citarse los pacientes? Que eso siempre... es un tema muy importante porque te llamo y no me... Vale. A ver. Bueno, efectivamente, como has dicho, el 26 de septiembre se inició campaña de vacunación en residencias, con pacientes institucionalizados, en ellos y en las personas que trabajan en estas residencias. A fecha 4 de octubre se abrieron las agendas en los centros de salud y se abrieron para pacientes de 60 años o más que podían citarse. Y lo digo aquí de 3 formas. En su portal del paciente se ha habilitado una pestaña que es cita vacunación gripe COVID, o sea que lo pueden hacer por la web, lo pueden hacer llamando por teléfono al centro de salud o lo pueden hacer yendo al centro de salud, al mostrador, de esas 3 formas. Eso pacientes de 60 o más años. Eso para citarse. Para citarse.
Los pacientes que tienen menos de 60 años, pero que tienen patologías crónicas y que están incluidos en esos grupos que comentaba Matilde, no tendrán esa aplicación de poderse citar por la página web, porque cada uno tiene su condición, y podrán citarse de forma telefónica o acudiendo al centro de salud. Es verdad que si son pacientes crónicos, normalmente van a tener una cita con su enfermero o con su enfermera, y a lo mejor desde la revisión crónica se les va a vacunar en la misma consulta. Su revisión de la diabetes, de la hipertensión, pues se le puede citar, pero eso ya cada uno lo hace con su enfermero. A fecha 6 de octubre se ha iniciado la campaña, propiamente la campaña. Los pacientes están acudiendo a citarse. Con fecha 2 de noviembre creo que se abre la campaña para los niños de, a ver si no me equivoco, 6 meses y 5 años, ¿vale? A los padres de los niños de esas edades pues podrán citarse, no sé si se aplicará o no, si se abrirá una aplicación en la web o no tienen, pero en cualquier caso llamando por teléfono a su centro de salud. Lo lógico es que cuando se inicie la campaña de vacunación pediátrica, como hay un filtro por edad, que todo el mundo de esa horquilla de edad, pues entiendo estarán haciendo el desarrollo informático para cuando empiece la campaña, pero que efectivamente cuando no es un criterio de una condición de riesgo, sino que es un criterio de edad, pues efectivamente los niños entre 6 y 59 meses, que son los destinatarios de esa campaña de vacunación, tendrán la posibilidad de solicitar también cita web, cita online, que siempre es mucho más cómodo que llamar al centro de salud. Efectivamente. Y básicamente así van las cosas. Luego el paciente que no esté vacunado completamente, no esté primo vacunado, que llamamos, con las 2 dosis de Pfizer en su día, de Moderna, de AstraZeneca o una de Janssen, pues podrán seguir yendo a vacunar, creo yo, los servicios municipales, que en Murcia en concreto pues están en el Jardín del Salitre. En principio, lo que nosotros sabemos es que con una cadencia menor, pero en todos los centros de salud va a haber, pero es una agenda diferente, porque la vacuna es diferente para aquellas personas que o no hayan iniciado o no hayan completado la primovacunación, y el puesto de vacunación de servicios municipales siempre está abierto tanto a personas que tienen asistencia por parte del Servicio Murciano de Salud como para asistencia privada y mutualistas. Muy bien. Bueno, está organizado, en principio está bastante organizado para que la cosa vaya rápida y eso, ¿no? Vamos a ver, Matilde, ya ha comentado José Antonio qué personas se deberían de vacunar de la gripe y tal. Todas esas mismas personas en las cuales está indicada la gripe, aunque luego haremos casos particulares, ¿está indicado también que se vacunen del COVID? A ver, la dosis estacional de COVID coincide en muchos grupos con la de gripe, pero no en todos. Personas de 60 años o más tienen indicación de administrarse la vacuna antigripal y la dosis estacional. Las personas menores de 60 años con condiciones de riesgo, la vacuna bivalente, que creo que luego hablaremos de ella, que es la que está autorizada en adultos, se puede usar en personas de 12 años o más, y luego los niños con condiciones de riesgo entre 5 y 11 años, con la vacuna pediátrica tienen indicada la administración de una dosis estacional. Los sanitarios, igual que de gripe, se deben vacunar con dosis estacional frente a COVID. Con respecto a aquellos cuidadores y convivientes de personas de riesgo que hemos dicho que tenían indicada la vacunación antigripal, la dosis estacional de COVID solo la tienen recomendada los convivientes y cuidadores de personas con una gran inmunodepresión que llevan determinados tratamientos inmunosupresores, personas con quimioterapia, pacientes oncológicos y las embarazadas, que por el mismo motivo que está indicada la vacunación antigripal deben vacunarse con dosis estacional frente a COVID para protegerse a ellas y para proteger al bebé en los primeros meses de vida. Muy bien. Vamos a ver, José Antonio, la vacuna del COVID, la que nos vamos a poner ahora, los que nos toca por edad y eso, ¿contra qué variedades se ha actualizado, por decir de alguna manera? ¿Lleva la Omicron, lleva la Delta? ¿Qué variedades de COVID? Bueno, si comenzamos en el 20, empezó a circular una cepa que era una variante que era la Wuhan. Luego apareció en nuestro continente, o en el hemisferio norte apareció Alfa, luego Delta y la última ha sido Omicron. Pero Omicron nos ha quedado ahí, Omicron nos ha dado, por así decirlo, como hijos, ¿no? Que son las subvariantes. Empezamos con la subvariante BA1, luego apareció la variante BA2 y la BA2 nos ha dado nietos,
que son la BA4, la BA5 y últimamente la BA275. Y entre ellas, cada una de esas variantes ha tenido una característica que la distingue de las demás, ¿no? Han sido o más, digamos, que han generado problemas más graves de salud o han sido más contagiosas, y estas últimas, que son las que están circulando ahora mismo, básicamente la BA5, que es la que está ahora mismo predominante en el hemisferio norte, pues digamos que ha causado enfermedad menos grave, pero ha sido altamente transmisible, ¿no? Y lo que ha hecho la industria farmacéutica, como las vacunas originales que nos pusimos nosotros en su momento, llevaban la cepa original, la Wuhan, y los anticuerpos que producía esa vacuna, digamos que no neutralizaban o no eliminaban con mucha intensidad a las variantes BA4 y BA5. Lo que ha hecho la industria farmacéutica ha sido reconvertirse, porque digamos que lo ha obligado la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Regulatoria Norteamericana a que en sus vacunas las modifiquen de manera que sean bivariantes, es decir, que lleven la cepa original Wuhan y luego una cepa que lleve de Ómicron, bien BA1 o bien BA4 o BA5. ¿Con qué objetivo? Pues para mantener protección frente a las cepas originales y la Delta por cualquier circunstancia porque podían revertir o podían aparecer variantes que se asemejaran más a los originales, y en segundo lugar para proteger frente a lo que está circulando ahora mismo, que es la BA4 o BA5. En definitiva, ahora mismo hay dos tipos de vacuna en nuestros centros de salud, una que lleva la original más BA1 y otra que lleva la original más BA4/BA5. Vale, o sea que en alguna medida sí están actualizadas. Están súper actualizadas, pero en cualquier caso, si apareciera otra, como la tecnología, ya lo hemos comentado aquí, del ARN mensajero es muy sencilla, de cambiar un antígeno por el otro, en cuestión de muy pocos días, en muy pocos días hacen un cambio hacia la variante que esté circulando. Menos mal que se descubrió lo del ARN mensajero, porque yo recuerdo el primer programa que hicimos sobre eso, y tú nos matabas porque, cuando decíamos, a ver si tal, y dice, no, si una vacuna, lo que tardaban antes del ARN mensajero, o sea que tardaban 5 años y más años, ¿no? Bueno, ahora mismo se tarda un mes, un mes, nueva. Pero antes, cuando no estaba el ARN mensajero, pues hasta 20 años. Hasta 20 años, o sea que eso ha sido una revolución espectacular. Y además con un perfil de seguridad altísimo. Altísimo. Sí. Vamos a ver, Mila, ahora en la población diana se ha incluido a los niños de 2 años hasta los 5 años, ¿no? Sí. Y las embarazadas también. Las embarazadas también. Y si una mujer tras el embarazo y no se ha vacunado, ¿se tendría que vacunar del COVID y de la gripe? Vale. Es que aquí es que hay tantas variables, pero en fin, conviene... Sí, pero se considera que la embarazada y la mujer en posparto hasta los 6 meses después de haber dado a luz forma parte de una población de riesgo que, aunque no tengan ningún problema, ninguna patología, si padecen gripe o coronavirus, pues tienen más complicaciones. Lo hemos visto embarazadas que se han puesto muy malitas por su condición, pues de su, digamos, su peculiar condición hormonal, por así decir. Con lo cual debe vacunarse una embarazada, durante todo su embarazo puede vacunarse, y hasta 6 meses después de haber dado a luz. Porque además, y como comentaba Matilde, estamos vacunando a la embarazada, pero también estamos vacunando al neonato y al lactante, que además es una población que está desprotegida inmunitariamente para, por ejemplo, el virus de la gripe, y que ellos son pediatras los dos y nos lo pueden decir mejor, pero que realmente una gripe en un niño de esa edad es un cuadro grave y que puede llevar a complicaciones. A ver si me queda claro, por ejemplo, si una madre, por las razones que sean, no se ha vacunado del COVID ni de la gripe durante el embarazo, una vez que ya da luz, ¿se debe vacunar? Hasta los 6 meses se considera dentro de eso. ¿Y el bebé, el neonato también? No, recibe la inmunidad de su madre. Por la lactancia. Claro, bueno, por el que es neonato, claro, efectivamente. Ya. Y porque además su madre no va a padecer, la gripe. Ya. Sí, pero si ya ha nacido, pues su ambiente, por la leche, y si no le da la lactancia materna, para que no la tenga la madre y no se la transmita al bebé. En cualquier caso, embarazada, es conveniente vacunarse hasta los 6 meses, porque estamos vacunando a ella, a su recién nacido y hasta el lactante. Y además porque
lo hemos dicho que lo que vamos a incluir en la vacunación pediátrica a partir de los niños hasta 59 meses, pero desde 6 meses, porque en la ficha técnica de las vacunas no hay ninguna vacuna antigripal autorizada en menor de 6 meses. Entonces, por eso es tan importante y tenemos que hacer tanto hincapié en vacunar a la embarazada y que la embarazada se vacune, porque de otra vacuna que administramos en el embarazo, como es la tosferina, tenemos unas coberturas muy altas. Y esa vacuna se administra durante el embarazo por parte de las matronas, pero no llegamos a tener las mismas coberturas de gripe. Bueno, pues eso volveremos sobre las embarazadas más adelante, ¿no? Porque es un tema muy importante, como tú estás resaltando. Vamos a ver, Matilde, hay personas que ahora nos toca, por de alguna manera, no, por edad. O por condición o por condición de riesgo. La vacuna de la gripe y la del COVID. ¿Se ponen a la vez? ¿Hay alguna ventaja en ponerla a la vez? Porque hay gente, yo me voy a poner una hora y dentro de un mes, eso lo he oído yo ya en la calle. Entonces, ¿qué consejo le da a estas personas? A ver, primero, peligro no hay ninguno, ¿vale? Que parece que es lo primero que preocupa. Desde el punto de vista de seguridad, es seguro administrar las dos juntas, el perfil de seguridad es bueno, no hay de manera significativa un aumento de reacciones adversas, y desde el punto de vista inmunitario, el ponerlas juntas se genera una respuesta inmune adecuada. Ventajas de hacerlo. Primero, gran parte de la población que se va a vacunar todavía está trabajando y no tiene que ir 2 veces al centro de salud a vacunarse. En la evaluación que hacemos todos los años, en la evaluación de la pasada campaña, hemos visto que en aquellas áreas donde se mantuvo la coadministración, es decir, que se administró a la vez gripe y COVID, en personas de menor edad que tenían, pues eso, que seguían trabajando y todo eso, las coberturas de vacunación han sido hasta un 15% mayores. Y luego, para los profesionales de los centros de salud, es mucho más rápido y mucho más funcional que en un acto vacunal vayas y vacunes a la persona de las 2 vacunas. Y yo, es una cosa que como pediatra me llama mucho la atención, porque nadie se escandaliza porque el niño vaya a la revisión de los 4 meses y le pongamos 3 pinchazos en el que uno de los pinchazos lleva más de una vacuna. Entonces, tenemos que asumirlo para los mayores también. Me parece que el ejemplo que acabas de poner es muy importante y muy didáctico. Es decir, los niños van 3 pinchazos y cada uno lleva varias vacunas, o sea que ese día se ha llevado 6 o 7 vacunas, el niño ahí con 6 meses. Y de hecho luego hablaremos de la vacunación del neumococo, que incluso en aquellas personas que se tengan que vacunar frente a neumococo se pueden poner las 3 a la vez. Yo creo que la gente lo que le tiene miedo no es al que se mezclen las vacunas, lo que le tiene miedo es al día siguiente. Pero ya lo hemos dicho, que el perfil de seguridad es bueno. Sí, no, pero al día siguiente, como la del COVID, había personas que les daba dolor de cabeza, fiebre y tal. La de la gripe en general era muy bien tolerada y dice, a lo mejor al día siguiente voy a estar... Pero no será mejor pasarlo una vez todo que 2 veces. Sí, escúchame, si yo estoy de acuerdo, pero te hago las preguntas porque la gente es lo que se pregunta, y de esta manera tú lo has dejado muy claro, que vamos, yo me voy a poner las 2 de golpe. Vale. José Antonio, ¿es posible que aparezcan nuevas variedades de COVID? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Cuando la primera vez que vinimos aquí a hablar de COVID estábamos con la variante original, la cepa original, Wuhan, y me hiciste la misma pregunta. No se sabe, y aparecieron en nuestro continente 3 variantes, pero ha habido muchas más, en Brasil, en Sudáfrica, etcétera, ¿no? No podemos saber. Yo creo que no, vamos, yo creo ni yo ni nadie, y el que te diga va dentro de un mes aparece esta, está mintiendo como un bellaco. Yo en este caso lo importante, y es una pregunta que es recurrente, es la vigilancia. La vigilancia sigue siendo esencial, o sea, tiene una importancia capital. Vigilancia tanto epidemiológica como virológica. Y cuando hablo de vigilancia virológica es caracterizar a los virus que están circulando, caracterizarlos antigénicamente, qué antígeno lleva, y molecularmente. Y eso es lo que nos va a ir diciendo si aparece alguna, porque están apareciendo constantemente. Es un virus ARN, como ya hemos comentado otras veces, y su subsistencia es a base de replicarse. Y en esas replicaciones puede haber que haya una réplica que no sea igual a la original, a la madre, y que origine otro brote, otra oleada, ¿no? No se sabe. Entonces, no se puede saber. Al ser un virus recurrente que está constantemente mutando, la vigilancia, como decía antes, es esencial. Muy bien.
Mira, la gente dice o decimos, pues yo sé que yo me he puesto 3 dosis, digo, voy por la cuarta dosis, ¿realmente es la cuarta dosis o cómo está eso? Bueno, podemos llevar 4 dosis, pero realmente es una dosis de refuerzo estacional, ¿vale? Es una dosis, como comentaba José Antonio, que es bivalente y que además se puede poner siempre y cuando esté vacunado, digamos, con lo que hemos comentado, la primovacunación previa. Solamente hay que esperar 5 meses de la última vacunación, de la última vacuna que se ha puesto, y nos tenemos que acostumbrar a que igual, pues eso, nos tenemos que vacunar periódicamente. Todos los años o periódicamente. Bueno, sí. Mientras que nos vacunemos y sigamos para adelante, sí. No sería mala idea. Vamos a ver, Matilde, vamos a ver casos prácticos, porque esto hay muchas personas. Por ejemplo, una persona pertenece al grupo de riesgo o tiene más de 65 años. Se recomienda poner la dosis estacional de la vacuna frente al COVID y la de la gripe. Pero vamos a suponer que este verano, en el mes de julio, ha pasado el COVID. ¿Se le ponen las dos juntas o aquí se le distanciaría la del COVID? Vale, esto es una pregunta importante y que además genera muchas dudas. Lo primero, el haber pasado una infección no contraindica la administración de la dosis adicional y tampoco es una precaución. Es verdad que si hay cierto intervalo desde la infección hasta la vacunación, pues hay una mejor respuesta. ¿Qué es lo recomendado? Lo recomendado sería en personas de 80 años o más, si se puede dejar pasar 3 meses, al igual que ocurre en personas grandes inmunodeprimidas y al igual que ocurre en personas institucionalizadas que están en residencias. Y en el resto de personas, el intervalo recomendado sería 5 meses, pero eso siempre, como ha dicho Milan, probablemente esto se quede como una vacunación estacional. Entonces, si los 3 meses o los 5 meses los hace la persona en enero o en febrero, no nos vamos a esperar hasta entonces para administrar la dosis estacional de COVID. Se la tenemos que poner dentro de los meses en los que está concentrada la campaña. Entonces, si la ha pasado en verano, no hay ningún problema. Si no son 3 meses y son 2 meses y medio o en vez de 5 son 4, no hay ningún problema. Vale, o sea que se dejaría unos 3 meses... Pero de manera recomendada, si los 3 meses nos vamos a ir a enero o a febrero, pues se vacuna. Muy bien. ¿Y se prevén nuevos grupos en los cuales se indique la vacuna contra el COVID, José Antonio? Bueno, como ya he comentado antes, es la vigilancia, en este caso epidemiológica, que por cierto se lleva muy bien en España y en países de nuestro entorno, es la que nos va a ir diciendo. Se está estudiando, hay un grupo ya, en el caso concreto de España está el Centro de Alertas Sanitarias, que tienen colegas muy bien entrenados y bueno, que reciben datos de toda España de características clínicas, de los aislamientos, y son los que nos van a decir, hoy ha aparecido un grupo de riesgo, igual que como pasó con la gripe. La embarazada nunca fue un grupo de riesgo hasta hace 4 o 5 años. Bueno, no, fue a raíz de la epidemia de 2009, de la pandemia de 2009, cuando nos dimos cuenta que en concreto la 2009 H1N1 ha afectado de una manera muy especial a las embarazadas. También en el 2009 nos dimos cuenta que las personas con trastornos neurológicos también era un grupo muy susceptible a padecer enfermedad grave por gripe. En este caso, pues esa vigilancia epidemiológica es la que nos va a ir orientando, diciendo si aparece algún colectivo que haya que añadir a los que ya conocemos. Vale, no ha quedado, o sea que están perfectamente definidos, pero esto no quiere decir que mañana se diga, oye, tal grupo de pacientes con tal patología que no estaba incluida o tal grupo poblacional lo vamos a incluir, ¿no? Exactamente. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, hemos seleccionado este para la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. ¿Compramos lentejas y tomamos lentejas o no compramos lentejas y no tomamos lentejas? Me parece muy buena idea comprar lentejas, cocinarlas y tomárnoslas porque es un alimento extraordinariamente beneficioso para la salud. ¿Nos puedes explicar sus características generales? Pues sí, mira, 100 gramos de lentejas y un plato de lentejas de tamaño medio solo tiene 75 gramos, pero 100 gramos de lentejas tienen muy poquitas calorías para lo que es este tipo de alimentos, tienen solo 315 calorías y esas calorías nos las aportan lo que tiene fundamentalmente la lenteja son hidratos de carbono, pero hidratos de carbono complejos de los que pasan a la sangre
poquito a poco, no tiene azúcares, son almidón, hidratos de carbono complejos. De hecho, 100 gramos de lentejas tienen 54 gramos de hidratos de carbono. Una cosa muy interesante es que tienen además una cantidad importante de proteínas, 22 gramos por cada 100 gramos de lentejas, tanta como pueda tener la carne o el pescado. Es verdad que la proteína de la lenteja no es tan buena como la de la carne y el pescado, pero si juntamos una legumbre, lenteja, con un cereal, un poquito de pan, la proteína que tomamos es tan buena como pueda ser la de la carne o el pescado. Y luego tiene muy poquita grasa, 1,8 gramos por cada 100 gramos, es decir que realmente nos aporta hidratos de carbono de cadena larga y bastantes proteínas. ¿Y qué podemos decir sobre sus vitaminas? Bueno, pues tiene vitaminas sobre todo del grupo B, tiene la vitamina B1, la B2 y la B6. Y luego lo que también es importante es la cantidad de minerales que tiene, por ejemplo de hierro tiene 5 miligramos. Es verdad que el hierro de los vegetales se absorbe peor que el hierro de origen animal, del grupo hemo, pero por ejemplo si luego de postre nos tomamos una naranja, la vitamina C ayuda a que se absorba mejor. También tiene pequeñas cantidades de calcio, 36 miligramos. Luego tiene zinc y selenio, que son potentes antioxidantes, muy buenos para el funcionamiento general del organismo, y una cantidad muy importante de potasio, 670 miligramos por 100 gramos. Entonces, un breve resumen. Bueno, un alimento que debemos de tomar, en legumbres deberíamos de tomar 3 veces a la semana, y una de ellas perfectamente lentejas, y que pueden tomarla cualquier persona, una persona con diabetes, una persona con hipertensión, con colesterol elevado, etcétera, etcétera, vale para todas las personas. Quizá una persona que tenga una insuficiencia renal crónica avanzada, como es muy rica en potasio, pues entonces podría tomarlo en pequeñas cantidades. También es importante que tiene una cantidad considerable de fibra, y eso hace pues que por un lado evita el estreñimiento y por otro lado retrasa la absorción de hidratos de carbono, etc. Un alimento para tomar una vez a la semana. Estupendo. Bueno, pues ya sabemos un poco más de las lentejas y que por lo menos una vez a la semana. No es necesario echarle mucho chorizo, ni mucho tocino, ni mucho jamón. Se pueden hacer más suaves con un sofritico y realmente están muy buenas. O puede echarle una de esas cosas que le da el sabor y luego no tomárselo, si tiene fuerza de voluntad, me refiero. Vamos a ver, Matilde. Este año la Consejería de Salud ha introducido la vacunación antigripal a la población pediátrica sana, que me resulta curioso, de 6 a 59 meses. Ahora nos dice el porqué. Y esto lo ha introducido Murcia y otras 2 comunidades autónomas más. ¿Por qué es importante que se vacunen los niños y las niñas a esta edad? A ver, es verdad que en España solo lo hemos introducido Murcia, Andalucía y Galicia, pero esto tiene una historia detrás. Desde el año 2012, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo de Control de Enfermedades recomienda la vacunación antigripal en este grupo de edad en población sana, no en todos esos con condiciones de riesgo que hemos dicho. Y el hasta 59 meses es porque con 60 meses uno tiene ya 5 años y es en menores de 5 años. Aparte de esa recomendación del año 2012, varios países europeos y de nuestro entorno vacunan en niños sanos de gripe. Además, desde el Ministerio y las comunidades autónomas, en la ponencia de vacunas, ha habido un grupo de trabajo específicamente de vacunación antigripal en este grupo de edad en niños sanos. O sea, hay un porqué Murcia ha tomado la decisión de incluir la vacunación. Y el porqué es porque hay una serie de motivos que hacen necesaria la vacunación en los niños sanos y es para protegerlos a ellos. Todos tenemos muy claro y estamos muy concienciados de la carga de enfermedad que tiene la gripe en personas de 65 años y más, pero probablemente poco se haya hablado, y esa información hay que transmitírsela a la población, de la carga de enfermedad que tiene en el niño menor de 5 años. Ha habido temporadas en las que el número de consultas a los pediatras es
tanto o más como el número de consultas que supone el grupo de 65 años y más en médicos de familia, las hospitalizaciones, los casos de ingreso en UCI en ese grupo de edad tiene una carga importante de enfermedad y hay niños menores de 5 años que todos los años fallecen por gripe. Además, el padecimiento de gripe se asocia a un mayor consumo de antibióticos, con lo cual, vacunando a ese grupo de edad, todas esas cosas podemos prevenirlas, porque además gran parte de los niños que ingresan menores de 5 años o que ingresan incluso en cuidados intensivos son niños sanos, no siempre son niños que tienen una enfermedad neurológica o que tienen una enfermedad de riesgo, sino son niños sanos que ingresan y que no solo ingresan en el hospital, sino que ingresan en cuidados intensivos y se ponen muy malitos. Entonces es importante vacunarlos y hay una justificación a que se haya dado el paso de introducir este grupo de edad como grupo candidato a vacunación antigripal y no antes de los 6 meses porque no está autorizado. Ya no, pero vamos, lo has dejado perfectamente claro. Lo que yo creo es que la mayor parte de la gente que nos esté viendo probablemente no tenía claro el que los niños entre los 6 meses y los 59 meses podían tener una gripe tan grave como tal la que tú has descrito. O sea que es un tema que... Y el número de consultas que se genera, o sea, un pediatra que ha estado en atención primaria en una campaña de gripe sabe el volumen de consultas que eso genera, y un niño con una semana o 10 días de fiebre de 40 es posible que en ese tiempo y además luego lleve antibióticos. Conseguiría que si algún abuelo o algún eso no se ha vacunado, no se la transmitan los nietos, que también es otra fuente. Sí, pero el principal motivo es para proteger a los niños, no es para proteger. No, puntualización perfecta, vale. No vaya a ser que uno se agarre, porque aquí luego uno se agarra a lo que quiera. No, pero abundando lo que dice la doctora Zornoza, en el documento que comentaba de la ponencia, que ha participado Murcia y he participado yo también como parte del Ministerio, los epidemiólogos que formaban parte del grupo, con sus registros de mortalidad, morbilidad, letalidad, etcétera, las consultas de primaria eran al año 50.000, consultas de primaria menores de 5 años por motivo de gripe, y hay 30 fallecimientos al año, menores de 5 años. Quiero decir que es que la carga de enfermedad grave... No, que es muy importante lo que acabas de decir. Estamos hablando de niños de 5 años, menores de 5 años sin enfermedades. Hay que cambiar el concepto que siempre asociamos gripe, mayores de 65, pero luego tenemos que tener que en el otro extremo de la vida, en los menores de 5 años, también hay una carga de enfermedad grave muy alta. Y se protege el niño a partir de los 6 meses porque teóricamente si vacunamos a la madre, como se comentaba antes, esos 3-4 meses de primeros meses de vida estaría protegido por los anticuerpos que la madre le hace pasar a través de la placenta, ¿no? O sea que yo tengo un nieto de 8 meses se tiene que vacunar de la gripe. Vale, no, es por tenerlo claro. Vamos a ver, José Antonio, vamos a imaginarnos un caso que puede pasarse. Vamos a imaginarnos una persona que no se haya vacunado del COVID y que decide ahora vacunarse. ¿Qué tipo de vacuna se le debe poner? ¿Y se haría como cuando a nosotros una primera dosis y una segunda dosis? ¿Cómo está eso? Bueno, la ficha técnica de las vacunas bivariantes, que comentábamos hasta hace poco, no se han hecho ensayos con esas vacunas en personas naïf, en personas que no habían recibido previamente ninguna vacuna. Por tanto, están indicadas como dosis de recuerdo, bien sea primera, bien sea segunda. Pero la persona que por primera vez va a vacunarse tiene que recibir las vacunas tradicionales, las Wuhan que comentábamos con anterioridad. Una cosa distinta es cuando 5 o 6 meses más tarde tengan que recibir una dosis de recuerdo, ya será con vacuna bivariante. Pero esas vacunas bivariantes no se han ensayado hasta la fecha en población que no haya sido vacunada previamente con la Wuhan. Y rizando el rizo, ¿y si una persona ha pasado el COVID, no se ha vacunado y ahora decide vacunarse? ¿Qué vacuna le pondríamos? Esa pregunta es muy difícil. Hombre, yo estoy aquí para eso, para poneros en aprieto. Bueno, en realidad tendríamos que dejar pasar un tiempo, como se comentaba antes, porque si después de la infección se vacuna, digamos que la respuesta puede ser no tan digamos, intensa. Y luego, respecto a qué vacuna utilizar, la opción que ahora mismo figura mayoritariamente es dar la opción de una bivariante o una monovariante. Vale.
Muy bien, pero veo que tenéis la idea clara de lo que hay que hacer en cada caso. El protocolo hemos estado trabajando la semana pasada con ese protocolo. Vale, en ese o sea caso específico, pero que no es frecuente. Actualizado. Milagro, yo creo que la gente está harta de oír hablar de las vacunas ya y de ponérselas y tal, pero está quedando claro que es muy importante tanto la del COVID como la de la gripe. ¿Qué le dirías tú a las personas que todavía dudan para que se vacunen? Pues yo me gustaría que entendieran, primero explicarles y que entendieran a la gente que nos está escuchando, a la población en general, que el virus de la gripe, igual que el del coronavirus, es un virus con mucha capacidad para variar sus antígenos de superficie, para producir, digamos, como mutaciones, que eso ya todos sabemos, las mutaciones y está. Con lo cual, la inmunidad que van a generar pues varía de un año a otro, con lo cual hay que vacunarse, porque el virus de la gripe muta un año y es diferente el virus de la gripe del año siguiente. Hay que vacunarse todos los años. Además, esa inmunidad disminuye con el tiempo. Eso sería una explicación. Luego les diría una evidencia, y yo creo que todos hemos visto que las personas que se han vacunado de la gripe y del coronavirus, si han tenido la enfermedad o si han tenido la infección, cualquiera de las dos, ha sido una infección no tan complicada como un paciente no vacunado. Sabíamos que los pacientes que estaban normalmente en las UCIs eran pacientes que estaban sin vacunar, ¿vale? Y luego también si el paciente padece COVID y gripe al mismo tiempo y encima tiene factores de riesgo, la cantidad de complicaciones que puede haber y el riesgo, digamos, de muerte puede duplicarse, es decir, que es muy importante. Y yo aquí volvería a lo que ha dicho antes José Antonio, de podemos elegir entre prevenir o sufrir la enfermedad y sus secuelas. Lo has dejado clarísimo, yo creo que ya... Vamos a ver, Matilde, el tema de las embarazadas a mí me interesa mucho, ¿vale? Te voy a preguntar solo por la gripe, porque luego, José Antonio, quiero que me cuente el COVID, que más o menos será igual, pero para que a la gente le quede claro. Vamos a ver casos prácticos. Una mujer está embarazada de 2 meses. ¿Cuándo se debe vacunar de la gripe? Si está de 4 meses y si está de 8 meses. Hombre, lo digo porque habrá embarazadas de 2 meses que digan, me la pongo ya o me espero a tal. Cuéntanoslo. Ya tenemos abierta la posibilidad de que pidan cita, con lo cual, en cualquier momento, la vacuna de gripe se puede poner en cualquier trimestre del embarazo. Así que, llamando al centro de salud cuando quieran. Respuesta fácil. Embarazada, que llame, pero que no es mejor que se la ponga antes ni después. Lo mejor es que se vacune. Efectivamente, perfecto. Mismo caso, pero en el COVID. Igual. Respuesta igual. ¿Y se puede poner las dos juntas? Sí. También. Sí, sí. O sea, que va a vacunarse una embarazada, está embarazada de 2 meses, llama al centro de salud y le dicen, venga usted mañana. Sí, sí. Efectividad de los centros de salud. Venga usted mañana. Sin problema. Y entonces le ponen las dos el mismo día y sin ningún problema. Lo que rige para los no embarazadas, rige también para las embarazadas. Perfecto. Milagro, vamos a ver. Antes tú misma nos has comentado que a veces era muy difícil distinguir el tema de la gripe del COVID. Por suerte ahora tenemos los test, para la gripe A, para la gripe B y para el COVID. Y además van en lo mismo. ¿Cuándo le dirías tú porque está claro, cuando el médico cree indicado hacerlo, lo hace, pero había mucha gente que antes tenía pequeños síntomas y dice, me voy a hacer un test del COVID porque voy a ver a mis padres. ¿Cuándo estaría indicado a nivel individual que uno dijera, oye, pues estoy acatarrado, pero tengo fiebre y tal, me voy a hacer el triple test? Vale, lo primero, para que la gente lo sepa, en los centros de salud ahora mismo con el protocolo solo se hacen test rápidos a personas mayores de 60 años. Pero cuando a mí viene un paciente a la consulta y me dice que tiene síntomas que yo puedo pensar que puede ser un coronavirus, le recomiendo que se realice en su casa un test antigénico y que si sale positivo me lo notifique porque es bueno que lo sepamos. Los test de triples, pues de momento no los tenemos en los centros de salud, no sé si está previsto que vayan o no, pero en principio me parecen bastante útiles y sobre todo yo lo indicaría a los pacientes que tengan patología de base, que el hecho de poder tener una gripe y en concreto una gripe A
que puede complicarse más fácilmente, nos haga estar como a los sanitarios, a los médicos, más pendientes de ese paciente por si se nos puede complicar un poco. Entonces, es un test que creo que vale lo mismo que vale un test normal, ¿no? Que tiene el mismo precio, que tiene su posibilidad de que te salga gripe A, gripe B o coronavirus, y que nos sirve para un paciente que tenga posibles complicaciones estar un poquito más pendiente. Esta pregunta yo creo, Matilde, que antes no lo has contestado. ¿Las personas que conviven con personas de riesgo se deben vacunar? De gripe ya hemos dicho que todas, convivientes y cuidadores, y de dosis estacional frente a COVID, los convivientes y cuidadores de grandes inmunodeprimidos, pues determinados tratamientos, los pacientes oncológicos. Bueno, me dicen que ya llevamos 55 minutos, pero quiero, José Antonio, que me diga la vacuna del neumococo. ¿De qué está hecha y cuándo está indicada? Bueno, ¿Ahora es una vez o dos veces? Volviendo al test, se va a añadir un nuevo antígeno que es el del virus respiratorio sincitial. Es para los niños, ¿no? O para los más adultos. No, niños básicamente, pero el adulto también. Inmunodeprimido. No, y población sana también. ¿Sí? Es un virus que, ojo con él, que es muy peligroso. Muy rapidico. ¿Qué me decías del el neumococo? La vacuna del neumococo, bueno, ¿de qué está hecha? El neumococo no es de ARN mensajero. No, claro. Entonces, neumococos hay más de 100. O sea, que digamos que lo que se obtiene son los 13 o los 23 más comunes, que con más frecuencia causan patología, fundamentalmente respiratoria o hematológica. Se selecciona la cápsula de esos 12 o 13 o 20 neumococos, y esa cápsula es lo que supone el antígeno que va a estimular la respuesta inmune. Para que mejore esa respuesta a ese antígeno, que es un polisacárido, se le añade habitualmente una proteína para mejorar la respuesta inmune. Muy bien. Y básicamente es eso. Perfecto. Y Matilde, este año ha cambiado la vacunación frente al neumococo. ¿En qué consiste ese cambio y por qué se ha hecho? El doctor Navarro ha explicado rápidamente hay diferentes tipos de vacunas de neumococo. Aquí en la región de Murcia, en las personas de 60 años o más, se vacunaba con la vacuna polisacárida, que tiene una forma de actuar determinada, y desde hace unos meses se ha comercializado una nueva vacuna conjugada que protege frente a 20 serotipos. Entonces, se ha cambiado la vacunación por esa vacuna, que genera una respuesta inmune más potente y que genera memoria. En Murcia se vacunaba desde los 60 años, pero el resto de países de nuestro entorno vacunaban desde los 65. Entonces hemos aprovechado para cambiar la vacunación neumocócica, como hace el resto de nuestro entorno, a los 65 años. Entonces, la cohorte de personas que no están vacunadas llegarán a los 65 años dentro de 5 años, con lo cual estos 5 años vamos a aprovechar, porque hay personas que deberían estar vacunadas con la vacuna que vacunábamos antes, que es la polisacárida, pero no están vacunadas. Ahora es una única dosis, con lo cual vamos a hacer una campaña de captación activa para vacunarlos con esta única dosis, y luego esa vacuna que administrábamos antes se ponía, cuando la poníamos a los 60 años, una dosis, y a partir de los 5 años una segunda dosis. A aquellas personas que no se pusieron esa segunda dosis también vamos a vacunarlos con una única dosis y se les va a captar de manera activa. Y luego había una serie de condiciones de riesgo, los diabéticos, determinadas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, que se vacunaban con la vacuna polisacárida. Los que están vacunados se les administraba una dosis y no hay que hacer nada, pero aquellas personas de esos grupos que no se han vacunado, ahora se les va a vacunar con una única dosis de esta nueva vacuna conjugada que va a empezar a administrar Murcia y Cataluña. Pero esta es una única dosis. Es una única vale. dosis. Mila, en 30 segundos, las personas con gripe, ¿cuándo hay que tratarlas con antibióticos? Tú como médico lo dominas perfectamente, pero hay mucha gente que a lo mejor se los toma y no es necesario. Bueno, de entrada no, siempre consultar, y si hay alguna complicación puede haber alguna sobreinfección bacteriana. Es un virus y hay que tratar los síntomas. Tratamiento sintomático, hidratación, reposo, buena alimentación, y solamente consultar si hay una prolongación de un cuadro febril, que puede haber una sobreinfección
bacteriana con su médico, pues si precisa ser tratado con antibióticos. Muy bien. Y última pregunta, José Antonio. Hay una vacuna ahora que es intranasal, que se ha autorizado, se va a autorizar hasta los 17 años, ¿no? Desde los 2 años. Solo para que la gente sepa que estamos aquí a la última. Cuéntanos de qué va el tema. Así como la vacuna tradicional utiliza, digamos, componentes del virus, es una vacuna, entre comillas, muerta, inactivada, que no puede producir gripe. La nueva vacuna o la vacuna intranasal son virus atenuados, es decir, que han perdido su capacidad de producir enfermedad, y la ventaja que tiene es que se administra por vía intranasal, en una cantidad en un agujero, otra en otro, y la gran ventaja, como digo, es la facilidad. No se va a pinchar como pasa con la vacuna habitual, actual, sino que la administración es tópica, es local, y con eso pues hay en teoría una mayor aceptabilidad de la vacuna, tanto por padres como por supuesto por el niño. Muy bien, pues yo creo que lo más importante de todo el tema de la vacunación de la gripe y del COVID lo habéis dejado perfectamente claro. Yo espero que la gente no tenga duda y que acuda, no masivamente, bajo cita, pero que acuda a vacunarse, porque se ha demostrado que salva muchas vidas, salva muchas enfermedades, incluso, como habéis comentado, en personas mayores un escalón hacia abajo en su vida, y en niños de 6 a 59 meses, pues que evita también muchos cuadros que pueden ser graves. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentosmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.